Y quiero en esta noche que busque conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Busque ahí rápidamente Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, 34, verso 1. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Es breve, así que leemos. De 8 años, dice la palabra, era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo, dice, los caminos de ¿quién? De David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es decir, centrado en la verdad de Dios. Amén. Oramos al Señor. Jesús, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Háblame por medio de tu palabra, Jesús. Despierta mi corazón, mi mente, mi espíritu a la verdad de tu palabra. Que ella sea, Señor, para mí en esta hora alimento y comida, Jesús. Yo tengo hambre de tu verdad, yo tengo hambre de tu palabra, Señor. Quiero ser guiado por ella, instruido por la verdad de tu palabra. Que ella, Señor, me consuele, me exhorte, me edifique en esta hora, Jesús. Dame gracias, Señor, para poder hablar de tu verdad. De nuevo y autoridad, Señor. Dame la gracia para transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición para tu iglesia. Y que corra, Jesús, la verdad de tu palabra y muchos sean alcanzados e impactados por ella. Sea tu bendita gracia sobre nosotros en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este sermón, El niño rey. Está ahí apareciendo en pantalla. El niño rey. Acabamos de leer que Josías comenzó a reinar cuando tenía ¿qué edad? 8 años. 8 años. Cuando fallece su padre y tiene él que comenzar entonces a reinar. ¿Sí? 8 años tenía Josías. Pero yo quiero partir esta predicación primero hablando acerca de cómo es recordado Josías. Cuando uno estudia al rey Josías, es recordado él como un reformador. Como un reformador. Esa es la asociación inmediata que uno hace de Josías cuando estudia su vida. Y generalmente cuando nosotros escuchamos esta palabra, reforma, en la televisión o en la radio, siempre se usa para referirse a alguna modificación, a algo nuevo que quiere implementar el gobierno, a algún cambio necesario desde el punto de vista del gobierno de turno, que se necesita hacer siempre buscando modernizar el Estado o modernizar la situación que se está enfrentando. Y siempre que se nos habla de alguna reforma, se utilizan como ejemplo a otros países. Siempre se nos habla de los países del primer mundo como algo a lo cual nosotros debiésemos aspirar a alcanzar o a tener. Yo no sé si usted ha escuchado las noticias, pero en estos días se ha hablado y se ha comenzado a debatir que Santiago debiese tener un barrio rojo. No sé si usted lo escuchó en las noticias, en la radio. Y siempre se nos pone como modelos a otras naciones que ya lo han implementado. Y poco a poco se nos dice que estamos nosotros demasiado atrasados, demasiado arcaicos frente a lo que el mundo actual necesita. Pero cuando uno estudia las Escrituras y se da cuenta de los hombres que el Señor levantó como reformadores dentro de la historia del pueblo de Israel, siempre volvemos a esta verdad. Que cada uno de ellos volvió a mirar al pasado. No miró hacia el futuro, no miró o no buscó un referente actual. Siempre volvieron a mirar hacia el pasado.
Porque en el pasado, sí, el Señor entregó principios eternos, inamovibles para su iglesia y para cada uno de nosotros como creyentes. Por lo tanto, Josías, cuando comenzó a pensar cómo habría de reinar, comenzó a mirar hacia el pasado. Y comenzó a mirar hacia el pasado más allá de su propia historia de vida. Dice que miró a su padre David, ¿sí? Lo leímos juntos, amén. Pero lo cierto es que Josías está separado varias generaciones de distancia de David. Toda su línea genealógica fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Su abuelo fue un idólatra que se arrepiente en sus últimos años de vida, pero la gran mayoría de ellos fue un idólatra. Su padre Amón fue un idólatra que no buscó al Señor y que fue asesinado cuando llevaba apenas 2 años reinando. Por eso es que Josías tiene que asumir el reino con 8 años de edad, porque su padre fue asesinado por los propios sirvientes que tenía, porque hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces Josías tuvo que buscar un antepasado, por decirlo de algún modo, en quien buscar y poner sus ojos para ver qué camino iba a recorrer. Nosotros cuando llegamos al Evangelio muchas veces tenemos historias de vida y de familia muy duras, muy crudas, y muchas veces no tenemos un referente espiritual en la familia. Pero siempre podemos, cada creyente, refugiarnos en Cristo y en la verdad de su palabra. Siempre tenemos herencia en Jesús para nuestras vidas. Él es el punto inicial de nuestras vidas. Hemos nacido a una nueva verdad. Hemos nacido a la verdad del Evangelio. Hemos nacido a la verdad de Cristo. Y Él es nuestra guía y nuestro referente. Amén. Siempre podemos buscar en Él. Pero lo cierto es que el tiempo que vivía Josías era un tiempo de un desenfreno total, donde el pueblo de Dios se había alejado absolutamente de él y el pueblo había caído en un profundo quebranto y destrucción. Pero la destrucción o la violencia no es el inicio de una crisis social. Las crisis sociales no inician con la violencia, con lo que nosotros hoy vemos a través de la televisión. La crisis de nuestra sociedad no inició con el narcotráfico o con la violencia. La crisis que hoy estamos enfrentando como nación inició cuando quisimos y quisieron sacar a Dios del centro de nuestra nación. Cuando se desconoció la verdad de Dios en medio de nuestra nación. Ahí comenzó una profunda crisis moral. ¿Por qué? Porque siempre que hay una crisis moral es porque se ha sacado al centro o se ha sacado a Dios del centro de la nación. Se han traspasado los límites, se han corrido los límites. Entonces las sociedades ya no tienen temor de Dios. Ya no hay ningún freno, ya no hay ningún marco moral por el cual regirse. Y todo comienza a caer en una anarquía total y en una pudrición total de la sociedad. Y es una espiral constante hacia abajo. Y cada vez hay prácticas y hay situaciones que son más aberrantes y más aberrantes, y la sociedad sigue avanzando, y como consecuencia de ello también avanza la violencia, pero la violencia siempre es el término, no el inicio. El inicio fue una crisis moral profunda. Y nuestros países están carentes de líderes íntegros, de líderes que tengan temor de Dios, porque Dios ha sido sacado del centro. Ya no se quiere escuchar esta verdad. Se le considera arcaica, desactualizada. Se considera que la verdad del Evangelio ya no es actual. Entonces se olvidan los principios. Y ya no hay ningún freno que pueda detener esta profunda crisis moral.
Y siempre que se caen estas crisis morales, los que más sufren son los más desamparados dentro de la sociedad. Crece el aborto en medio nuestro, se legisla a favor de eso. Crece la usura, crece la violencia en todas sus formas. Se abusa de los que menos tienen, en especial de quienes son extranjeros y llegan en situaciones muy complejas a nuestros países. Crece el abuso, porque no hay ningún freno. Ya Dios no es el centro. Y muchas veces la iglesia no está alejada de esta realidad. La iglesia debe de ser la sal de nuestra sociedad. Y la sal ayuda no solo a dar sabor a la comida, sino a preservarla. ¿Sabía usted eso? Que antiguamente los alimentos se preservaban con sal, porque no había otra forma de que no se llegaran a podrir. Entonces se salaban las cosas. Pero cuando la iglesia pierde aquel efecto dentro de la sociedad sigue avanzando en esta profunda crisis moral. Pero, diga conmigo, pero cuando la iglesia cae inmersa en esta misma realidad, Dios levanta en medio nuestro hombres, profetas y mujeres de Dios, verdaderos reformadores, que vienen a hablar a la iglesia y que vienen a exhortar a la iglesia. No son hombres comunes, no son hombres que están regularmente en todo el tiempo y el desarrollo de la iglesia, sino son hombres que Dios levanta para tiempos específicos y los levanta con una palabra confrontacional en contra de la iglesia, porque Dios ama a su iglesia y quiere una iglesia santa, pura, enfocada en su verdad. Y ese debe de ser siempre nuestra oración. Señor, levanta hombres y mujeres que te teman solo a ti y que hablen de tu verdad, de tu palabra, que su único temor sea desviarse de tu verdad. Levanta en medio nuestro hombres y mujeres dispuestos a no transar y a no renunciar a la verdad de tu palabra. Esa debe de ser una oración constante de la iglesia, porque tendemos a desviarnos. Los reformadores no buscan referencia en lo actual o moderno, o en lo último que está implementando la iglesia más destacada del momento. No, los profetas miran al pasado, a las escrituras, a las verdades inamovibles de Dios para nosotros, y nos dirán a cada uno de nosotros: vuelvan, tienen que volver a hacer aquello que nunca debieron dejar de hacer. Amar al Señor, buscar al Señor, amar su palabra, interceder por nuestras naciones, interceder por quienes nos gobiernan, interceder por quienes nos predican la palabra. Vuelvan a hacer lo que nunca debieron dejar de hacer. Vuelvan de todo corazón a buscar al Señor. ¿Está conmigo aquí? Amén, dígame. Los reformadores son voces del pasado con un mensaje para el presente de hoy de la iglesia. Son voces que nos recuerdan estas verdades eternas. Como dije, Josías era un niño, no buscó ser un reformador. Yo creo que nadie nace soñando con ser un reformador. Él tenía un deseo en su corazón: amar al Señor, hacer lo recto delante del Señor. Ese era el deseo de su corazón. Y ese deseo lo movió a su propósito, a su destino, y llegó a ser un reformador en Israel. Pero su única intención fue amar y agradar a Dios. No tenía otra motivación en su corazón. Por eso, cuando comienza a gobernar a los 8 años de edad,
No gobernó solo, gobernó ayudado por el consejo de los ancianos. Y estuvo atento su corazón y su oído y buscó referencias en David. Se saltó toda su generación, se saltó a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y llegó a poner sus ojos en David. Y dijo, yo voy a restaurar la adoración como era en el tiempo de David, mi padre. Y volveremos a adorar al Señor como se hacía en aquel tiempo. Volvió a mirar al pasado y desde ahí comenzó a amar al Señor. Josías va creciendo en esta verdad, intenta agradar a Dios y una de sus primeras medidas que hace es derribar todos los altares a los dioses paganos. Derriba todos los altares y comienza ya con 16 años a mostrar firmeza en lo que estaba decidiendo hacer. Porque no es fácil cambiar el corazón de una nación. No es fácil que una nación abandone a sus dioses paganos. No es fácil que cambie el sistema de una nación. Porque toda reforma trae oposición. Cada vez que un reformador se ha levantado también oposición en contra de lo que quiere hacer. Pero Josías comienza a buscar al Señor, comienza a amar al Señor y comienza entonces a derribar todos los altares y se pone un deseo en su corazón: quiero restaurar el templo. Y para eso pide ayuda a todo el pueblo. Y cada uno comienza a dar, a ofrendar, diríamos nosotros. Algunos hacen ofrendas de dinero, otros comienzan a ofrecer sus oficios para reparar el templo. Y se logra una unidad en lo espiritual, una unidad que no es provocada humanamente, una unidad que nace en el Espíritu, una unidad que la despierta el Señor. Muchas veces nosotros ponemos como pretexto que la unidad de la iglesia, que la falta de unidad de la iglesia no permite un derramamiento espiritual. Pero lo cierto es que cuando hay hambre de Dios, cuando hay deseos de que Dios se manifieste en medio nuestro, la gente comienza a unirse y comienza a pedir y a anhelar lo mismo. Y eso es algo que no es humano, no es algo que se pueda provocar o manipular. Que la gente llegue a la iglesia con hambres y con deseos de buscar a Dios no es algo que se pueda fabricar. Es algo que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón cuando somos expuestos a la verdad de su palabra. Por eso es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Yo le voy a dar un ejemplo. Hace muchos años atrás, yo creo que unos 20 años atrás, nosotros llegamos con el pastor acá y llegamos llenos del Señor y queríamos compartir de Dios lo que el Señor nos había entregado, lo que el Señor nos había dado. No existían redes sociales, ¿sí? No había Facebook, Instagram, Twitter, nada. Solo existía un programa de radio. Y nuestro pastor estaba lleno del Señor, lleno de entregar una bendición espiritual a la iglesia. Y en 2 semanas, convocamos a través de radio a una reunión abierta en lo que es el Estadio Víctor Jara, hoy el Estadio Chile. 6.000 personas, 7.000 personas. Arrendamos el lugar, el sonido, preparamos todo con fe y solamente diciendo que queríamos orar por las personas, queríamos entregar lo que el Señor nos había dado y que sabíamos que había gente que tenía hambre de Dios. Y esa fue la convocatoria. Ese lugar se llenó, se repletó, porque yo tuve que salir, ¿sí? Cerrar las puertas porque no cabía más gente. Y desde la puerta decirle a la gente: no tenemos más espacio. Vamos a poner un parlante acá y usted va a poder escuchar.
Y llegó tanta gente que tuvimos que hacer el culto más breve. Y tuvimos que hacer un segundo culto en el mismo momento. ¿Quién convocó a la gente? No fue el hombre, no fue una persona, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convocó. Cuando hay hambre y cuando hay gente sensible a la voz del Espíritu Santo, Él convoca, Él llama y la gente acude. ¿Usted lo cree? Yo tengo hambre de Dios. Comenzó esta unidad espiritual, comenzó este mover de Dios con Josías. Y en medio de aquello, cuando están reconstruyendo el templo, esto me lo imagino yo, no lo dice la Escritura. Dice que encontraron, esto sí lo dice, el libro de la ley de Dios, que estaba perdido, no se había leído la ley. Por años no se había leído la Escritura. Cuando estaban reconstruyendo el templo, yo me imagino, no sé, como en una columna que la estaban reparando ahí, y en medio de aquello dijo: maestro, ¿hay algo acá? ¿Qué hay? No sé, un libro. Y comenzaron a sacarlo y comenzaron a leerlo. Y cuando quienes estaban construyendo lo comenzaron a leer, dijeron: esto es la ley, esto es la palabra de Dios, que estaba perdida. Y se la llevaron al rey para que él la leyera junto a los sacerdotes. Y comenzaron entonces a leer la palabra del Señor. Primera verdad: una visitación del Espíritu Santo producirá siempre una profunda pasión por la palabra de Dios. No es que no existiera palabra de Dios, no es que no existiera el templo seguía ahí, seguía en la vida diaria de la gente. El problema radicaba en que la adoración y la enseñanza de la palabra estaba mezclada con otras supuestas verdades. Y el mismo templo estaba profanado con imágenes de dioses paganos. Había un sincretismo religioso, un poco de verdad escritural, un poco de verdad humana, otro poco de otros dioses, un poco de superstición pagana. Y ese sincretismo religioso era lo que el pueblo tenía. Amén. Cuando uno lee el texto, se da cuenta entonces que encontraron la palabra. La pregunta es: ¿quién escondió la verdad? ¿Quién escondió la palabra al pueblo? La escondieron indudablemente los mismos sacerdotes que estaban consagrados para enseñarla. Se esconde la palabra, se esconde la verdad. ¿Acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso la verdad del Señor no es suficiente para nuestras vidas? ¿Que necesitamos agregar algo más? ¿Que necesitamos agregar un poco de coaching motivacional, un poco de autoayuda, un poco de humanismo porque esto es demasiado elevado? ¿Acaso Cristo no es suficiente en medio nuestro? ¿Acaso su obra no ha sido verdad en nuestros corazones y en nuestra realidad de vida, que necesitamos agregar algo más y mezclar la palabra con un poco de motivación? Así es como se van creando estos sincretismos religiosos. Se va diluyendo y escapando la verdad. El problema es que esto trajo un desenfreno, porque quienes debían enseñar la verdad estaban entregados a otros dioses y a otras motivaciones. Cuando viene una visitación de Dios a su iglesia, ésta regresa a mirar la palabra. Ya no simplemente como si fuera una especie de paracetamol que calma todo malestar y que para todo sirve. La palabra no trata los síntomas. La palabra trata la enfermedad del corazón del hombre y lo trata en profundidad, porque la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos, nuestras acciones, perfora nuestro corazón y saca de raíz
aquello que está impidiendo que la obra del Señor se realice en nuestras vidas. La palabra del Señor no es un calmante, nos confronta, nos desafía, nos desnuda delante de la presencia del Señor. Por eso debemos hacer una lectura profunda de su palabra y pedirle, cada vez que usted lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele su verdad. Ilumíname, Señor, háblame por medio de tu palabra. Porque para mí es voz de Dios, no es un libro más. No es un libro más que yo leo para calmar mi ansiedad, para calmar mis pensamientos o tener un poco de paz. No, esto es voz de Dios para mi vida. Por lo tanto, lo leo con reverencia. Le digo al Señor, háblame por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ilumíname tu verdad. Muéstrame lo que tú quieres para mi vida. Háblame por medio de tu palabra. Porque ella es la que nos va a guiar a toda verdad. Un despertar espiritual perforará nuestro corazón por medio de su palabra. Verdades que tantas veces hemos escuchado, de pronto toman un sentido totalmente diferente. Un ejemplo muy sencillo. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Una verdad de su palabra, la podemos leer, podemos aspirar a la santidad, pero de pronto lo leemos y eso impacta profundamente nuestro corazón. Y nos damos cuenta que hay cosas que hacemos en nuestro diario vivir a las cuales nos hemos acostumbrado y son un pecado delante del Señor. Y de pronto esta verdad golpea nuestro corazón y ya no podemos vivir del mismo modo, porque esa verdad penetró nuestra alma a tal punto que ya no es admisible la conducta que hasta ese momento estábamos llevando. Esa es la verdad de la palabra cuando ésta golpea en profundidad nuestro espíritu. Indudablemente llegarán voces, sí, y se burlarán de nosotros. Ahora te creís canuto. Ahora te creís santo. ¿A usted le pasa? A mí me ha pasado. Ahora ya no haces estas cosas. ¿Qué te pasó? No, es que creo en el Señor, amo al Señor y quiero honrar al Señor. Te volviste loco. Pero ahora soy dueño de una verdad más profunda. Y aunque otros se burlen, yo viviré con temor de Dios. Y aunque otros transgredan límites, yo voy a vivir bajo el temor de Dios. Me mantendré en la verdad de su palabra. Siempre que hay una visitación, habrá pasión por su palabra. Y siempre que hay una visitación, habrá un profundo arrepentimiento. Josías, junto a los sacerdotes, comienzan a leer la palabra. Esta las confronta profundamente. Se dan cuenta que han buscado a Dios, pero no del modo que Dios les demanda que debía ser buscado. Son conscientes de que se han equivocado en su camino, en su forma de buscar al Señor. Se han equivocado. Y comienza entonces Josías a arrepentirse y rasga sus vestiduras y comienza a pedir perdón al Señor por lo que han dejado de hacer. Comienza a arrepentirse, comienza a decir: nos hemos equivocado, hemos abandonado la verdad de la Escritura, hemos dejado de lado a Dios. Y a raíz de este arrepentimiento profundo es que Dios comienza a visitar a su pueblo. Y Dios cambia los pensamientos que tenía hasta ese momento referente al pueblo de Israel. Dios cambia la forma de ver al pueblo, cambia su parecer, porque es movido a misericordia. Siempre que hay arrepentimiento, habrá perdón. Y siempre que hay perdón, hay restauración en nuestras vidas.
Dios es movido a misericordia cuando el pueblo se arrepiente, cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestros errores delante del Señor. El corazón de Dios es movido a misericordia. Y comienza el Señor a restaurarnos. Poco a poco el Señor comienza a ordenar nuestras vidas, porque Dios no quiere algo externo, quiere lo profundo de nuestro corazón. Dios siempre va a demandar de nosotros profundidad. Cuando comenzamos a buscar al Señor, a pedir ser llenos de su Espíritu Santo, a buscar una mayor intimidad con Dios, nuestro corazón comienza a arder y comenzamos a darnos cuenta que muchas cosas que hemos hecho están erradas, que hay cosas que no hemos hecho bien. Pero este arrepentimiento traerá perdón y una vida nueva para cada uno de nosotros. Entonces Josías, con mayor determinación, manda a quitar todos los ídolos paganos, manda a que todo sea cambiado y comienza a restaurar la verdadera adoración en el templo. Pero para esto Josías tuvo que estar dispuesto a pagar un alto costo político y social. ¿Usted ha escuchado ese término? Cada vez que se hace una reforma, se dice que no es tiempo de cambiar, que tiene un costo político muy grande, un costo social muy grande. Josías estuvo dispuesto a cambiar y a mantenerse en integridad delante del Señor, aunque eso trajo una consecuencia sobre su reinado y sobre su propia vida. Mantenernos en integridad no es tarea sencilla y no va a ser fácil, pero es lo que la palabra demanda de cada uno de nosotros. Mantenernos en rectitud delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un temor reverente sobre quién es Dios y su obra en nuestras vidas. Y la tercera verdad es que una visitación del Espíritu Santo producirá en nosotros un profundo compromiso por la obra y la causa de Dios. Porque una vez que el rey determinó que se iba a derribar todo altar pagano, que se iba a restaurar la verdadera adoración, todo el pueblo se volcó para levantar nuevamente el templo y restaurar todo como en el tiempo de David, su padre. Y no solo aquello, sino que dice que volvieron a celebrar la Pascua. Volvieron a recordar lo que el Señor había hecho cuando los liberó de Egipto, cómo Dios los sacó y los liberó de la opresión. Volvieron a recordar la Pascua. Cuando volvemos a hacer a Dios el centro de todo lo que somos como iglesia, como creyentes, volvemos a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Volvemos a poner a Cristo en el centro de la iglesia y volvemos a recordar lo verdaderamente importante, que es el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Eso es lo trascendente. Ese es el mensaje de la iglesia. No tenemos otro mensaje que ofrecer al mundo, sino a Cristo, a este crucificado y a este resucitado. Ese es nuestro mensaje. Y no podemos cambiar esa verdad por otra verdad, sustituir aquello por otra verdad. El mensaje de la iglesia es que Cristo salva y redime nuestra alma. Y eso es la verdad en la cual debemos de mantenernos. ¿Haremos de Cristo el centro de nuestras vidas? ¿Será Él el centro de todos nuestros pensamientos y acciones? Porque qué tristeza es ver que otros se alejan de Dios.
que otros retroceden de esta verdad. Eso es una tristeza para el corazón. Que los que estaban conmigo, que los que comenzaron conmigo, ya no están. Ya no sueñan lo mismo que soñábamos juntos. Ya no son parte de la obra del Señor. Han retrocedido, han abandonado. Y eso debe de entristecer siempre nuestro corazón. Otros, como dice el libro de los Hechos, otros tomaron su oficio. Otros tomaron la promesa que era para ellos. Otros recibieron la bendición que era para ellos. Y otros comenzaron a asumir lo que ellos debían haber protagonizado. Si usted da lugar a otras prioridades en su corazón, otras cosas van a ocupar su tiempo, sus pensamientos, sus fuerzas. Siempre debemos de hacer de Dios nuestra prioridad. Porque ahí está nuestro propósito. Hemos nacido para adorar y exaltar el nombre de Cristo. Hemos nacido para adorar al Señor. Durante 31 años gobernó Josías, toda una vida entregada al Señor, pero tuvo una terca obstinación. Salió a la guerra, dice el relato bíblico, cuando no debía ir. Y la palabra siempre nos advierte que debemos de permanecer humildes para siempre oír la voz de Dios. El rey niño ya no era un niño, era un hombre. Dejó de oír consejo, no buscó al profeta de Dios y salió a la guerra. Fue herido de muerte porque se encontró luchando contra Dios y en medio de aquello encontró su muerte. Estos días que hemos vivido como iglesia han sido hermosos, hemos tenido cultos hermosos, maravillosos. Lo vivido ya los distintos viernes, lo vivido el domingo. Ha sido hermoso ver la gracia de Dios derramada en medio nuestro. Pero esto no puede ser cuestión de un día. Esto debe ser permanente, con altos y bajos. Pero aquí estoy, amándote, Señor, buscando tu presencia, amando tu palabra y amando tu iglesia. Acá estoy, Señor. No quiero que esto sea solo un momento, un instante, un impulso, una visitación. No, yo quiero que esto sea permanente en mi corazón. Yo quiero amar tu palabra. Yo quiero arrepentirme si hay cosas de las cuales debo de hacerlo. Y yo quiero amar tu obra, tu iglesia. Yo quiero ser parte de tu amada. Porque una pequeña locura puede destruir toda la vida de un hombre. Un pequeño capricho y todo es arrasado. Yo no quiero, Señor, errar. Yo quiero permanecer fiel. Fiel a ti, Jesús. Fiel a tu verdad, fiel a tu palabra. Y yo quiero ser parte de lo que tú tienes para tu iglesia en este tiempo. Y quiero terminar con este ejemplo. Porque yo no quiero un momento. Yo quiero que el Señor esté permanentemente en medio nuestro. Cuando yo era niño, pedí una autopista de regalo. Y mi autopista tenía un solo problema. Usaba muchas pilas. Casi 12 pilas. Era muy caro. Duraban muy poquito las pilas. Entonces ya después no la podía usar. Entonces mi papá encontró una autopista que usaba menos pilas, 2 pilas, pero tenía un solo problema mi autopista. Que el auto pasaba como por un punto de control donde hacía contacto y eso le daba un impulso. Pero si no hacía contacto con suficiente fuerza en el momento,
no se mantenía lo suficiente, el auto no alcanzaba a girar toda la vuelta de la autopista. Entonces había que tener toda una técnica para que el auto alcanzara a dar la vuelta, porque si no se quedaba a la mitad del camino. Claro, esta autopista usaba 2 pilas. Era mucho más barato comprar 2 pilas que 12. Ese es el ahorro de su pastor. Pero ¿qué quiero ilustrar con esto? Que a veces funcionamos como ese auto. Llegamos a la casa del Señor y eso nos llena, nos carga y damos la vuelta a la semana. Y durante los 5 o 6 días que no nos congregamos, no tenemos una búsqueda ni una relación profunda con Dios. Y así estamos, un impulso y damos la vuelta. Algunos se quedan en la mitad del camino y no llega la otra semana. Y así estamos, intentando cargarnos, recargarnos, fortalecernos. Pero esto no se trata de un momento, de un culto, de un instante. Esto se trata de un deseo profundo del corazón, de buscar al Señor, de anhelar al Señor, de amar su palabra, de amar su obra y de rendir toda mi vida al Señor. Y que su palabra penetre lo más profundo de mi corazón y comience a hacer una obra transformadora el Espíritu Santo en mi vida. Por eso le digo, hemos tenido cultos hermosos, presencia del Señor en cada uno de ellos, pero que no sea un tiempo, un momento, que anhelemos que esto sea permanente. ¿Y sabe por qué necesitamos que sea permanente? Porque hay una sociedad que necesita volver a mirar a la iglesia del Señor. Y tenemos que estar a la altura del momento en que estamos viviendo. Y ese es un desafío para cada uno de nosotros. No solo para quienes dirigen, predican, presiden, no, para la iglesia del Señor. Estamos desafiados por el Señor a buscar su presencia, a anhelarlo a Él, a llamarlo a Él. Estamos desafiados en este tiempo. Pero no puede ser de unos pocos, tiene que ser de la iglesia del Señor. Lo necesitamos a usted, su oración, su ayuno, su compromiso con el Señor, su búsqueda del Señor. Necesitamos que usted esté anhelando y buscando al Señor. ¿Puede ponerse de pie?